y se fue, chau. Bueno, buenos días a todos. Ahora en un ratito ya damos comienzo a la presentación. Estamos esperando a que se terminen de sumar. Bueno, yo creo que podríamos dar comienzo, ¿no? Así que buenos días, buenos días a todos. Un placer volvernos a encontrar. Bueno, acá estamos yo, Andrés y el resto, Andrés Cereceda, que es Head de Equities de Chile, y el resto del equipo, todos los analistas. Así que vamos a conversar un poquito de acciones, como siempre hablando un poquito de liquidez del mercado, y en particular le vamos a dar un foco a lo que es la temporada de resultados, que estamos ya en la mitad de la temporada de resultados, cómo ha sido en el fondo para algunas compañías y si ha sido esto un catalizador o no para la bolsa local, ¿no? Así que yo te diría, Andrés, que demos comienzo a la presentación. Perfecto, muchas gracias, Caro, y buen día a todos. Bueno, partimos un poco por muy general del mercado local. La bolsa ha tenido un desempeño mensual negativo desde abril de este año, lo que implica 4 meses consecutivos de caídas ya. Durante julio, Lipsa cayó un 5.6%, lo que implicó un peor desempeño que la región LATAM. Esta tendencia se ha mantenido durante los primeros días de agosto, donde el IPSA lleva acumulado una caída de 3%, y los inversionistas locales han mostrado un claro sesgo vendedor, mientras que los extranjeros siguen ausentes debido al periodo de vacaciones del hemisferio norte. Esta caída sostenida ya compensó el rally que observamos al principio del año, entre febrero y marzo, por lo que mirando la rentabilidad acumulada del año, el IPSA ha caído un 7.7%. Recordemos que esta mala racha del IPSA comenzó con el fallo del Tribunal Constitucional sobre el tercer retiro del 10%, y luego se intensificó con el resultado de la elección de constituyente. Tuvimos un pequeño respiro posterior a que Jadwe quedara fuera de la carrera presidencial, pero luego el IPSA volvió nuevamente a mostrar desempeños negativos cuando comenzaron los ruidos sobre un potencial cuarto retiro de los fondos de pensiones.
Y claramente la incertidumbre política del país ha seguido al alza, al igual que la incertidumbre regulatoria en varios sectores. Hay que recordar también que seguimos el año, en año de elección presidencial, por lo que también hay riesgos por ese frente. Y la verdad es que todo lo anterior también se ha visto reflejado en montos transados de la bolsa que han ido consistentemente cayendo. Es más, durante julio el promedio diario fue alrededor de 160 millones de dólares, lo que fue 30 millones de dólares por debajo del mes anterior. Bueno, la verdad es que esperamos que esto se mantenga así. Probablemente en septiembre, cuando vuelvan los inversionistas extranjeros, puede que haya algún tipo de repunte por ese lado. Mirando los desempeños de las acciones, podemos observar en el gráfico que esto muestra un poco desde la elección de los constituyentes, que marcó un antes y un después. La verdad es que el sector construcción industrial es el que ha mostrado el peor desempeño en promedio, con fuertes caídas en Echeverría Izquierdo, Besalcos, Alfacor y SK. También destacamos el débil desempeño de acciones del sector retail de baja capitalización bursátil como Ripley, SMU y Tricot. La verdad es que en general las acciones small cap se han visto bastante impactadas por la fuerte caída en los volúmenes transados, pero también destacamos todo el ruido político de Perú en el caso de Ripley, y todos los ruidos provenientes del grupo Sayé, tanto en SMU como en Itaú Corpbanca. Por otro lado, también acciones con mayores exposiciones a riesgos regulatorios como ILC, Habitat, Agua Andina, y también algunas del sector eléctrico también han ido mostrando fuertes caídas. Y también creo que es importante acá destacar el pobre desempeño que hemos visto tanto en CNPC como en empresas COPEC, que ya han empezado a ver que han empezado a mostrar valoraciones ya bastante baratas. Yo creo que acá el hecho de que estas dos compañías sean de alto beta claramente las ha impactado por los flujos de venta que hemos visto en estas últimas semanas. Por el lado positivo, me gustaría destacar un poquito el tema de bancos, ¿no? Que en el fondo cuando empezó la Asamblea Constituyente, yo creo que los bancos habían corrido bastante a principios de año, con lo cual en el fondo efectivamente el tema del riesgo regulatorio empezó a sopesar un poquito en los bancos, y en el último tiempo hemos visto como un sesgo un poquito más positivo hacia el sector, pensando también en que efectivamente los resultados y el tema de la inflación al alza digamos, ha sido consistentemente positivo para el sector bancario. Entonces yo creo que ahí hay una opinión un poquito diversa, que inicialmente le pegaron un poco más y ahora estamos viendo un poco más de positivismo hacia el sector. sí, bueno, y por el lado positivo de las acciones que se ven ahí en el gráfico, sí destacamos los mejores desempeños que han tenido Vapores, que ha estado muy fuerte, también SSU, Soki, Andina y Conchitoro. Y bueno, la verdad es que después de las fuertes caídas que ha tenido el mercado estos últimos meses, la verdad es que las valoraciones se están viendo bastante baratas. El IPSA está desplazando aproximadamente 12 veces PU, lo que implica un descuento de 32.5% versus la historia. Por otro lado, si vemos el múltiplo bolsa libro, ya estamos por debajo de 1.2 veces, lo que se sitúa más de una depresión estándar por debajo de la media histórica. Y también, la verdad es que al mismo tiempo, la verdad es que seguimos viendo un crecimiento de utilidades bastante sólido, si comparamos el 2021 versus el 2019. La verdad es que con nuestras estimaciones actuales, estamos viendo un crecimiento de cerca de 9%, y la verdad es que yo creo que este número debería subir, porque sí estamos viendo riesgo al alza en estimaciones en varios sectores como las bebidas y el retail, que vamos a entrar en más detalle en eso más adelante, pero también, por ejemplo, en los commodities. Viendo un poco también los resultados y analizando un poco la temporada de resultados, la verdad es que nuestras estimaciones previas a que las compañías comenzaran a reportar sugerían un crecimiento de EBITDA de 68% año contra año para toda la muestra, y utilidades, la verdad, que significativamente mayores. En la tabla a la izquierda pueden observar un NM en el crecimiento de utilidades para la muestra, y eso es porque la verdad es que los deterioros que se observaron en Itaú Corpbanca y en el Chile el año pasado
llevaron a las utilidades como consolidadas a terreno negativo durante el año pasado, pero de todas maneras, si excluimos esos efectos, podemos ver que las utilidades al menos se cuadriplican este trimestre. Quizás haciendo una comparación un poco más justa, comparando el segundo trimestre con el segundo Q del 2019, que es lo que se puede observar en la tabla a la derecha. La verdad es que nuestras estimaciones sugieren un crecimiento de EBITDA de aproximadamente 45% año contra año y de utilidades netas de aproximadamente 24%. Entonces, claramente estamos esperando un buen trimestre con perspectivas bastante positivas, y estos resultados se explican principalmente por los altos niveles de liquidez de los hogares que claramente benefician a sectores como bebidas, retail y la banca, y también destacamos los mayores precios de commodities que están beneficiando a compañías como CAP, CNPC y empresas COPEC. Y bueno, la verdad es que hasta ahora hemos observado principalmente sorpresas positivas. El sector que más estuvo por sobre las estimaciones de mercado ha sido el sector de bebidas, en el que ya vamos a profundizar más adelante, mientras que el sector utilities ha mostrado resultados mixtos. También destacamos las sorpresas positivas en acciones como Entel, Parque Arauco, CAP, SAM y SMU. Los resultados de los bancos, por otro lado, estuvieron en línea con nuestras estimaciones, donde sí destacamos los menores niveles de provisiones que vimos en el sector. También vamos a entrar en mayor detalle sobre esto más adelante en la presentación. Sonda y CNPC estuvieron en línea con nuestras estimaciones. Y finalmente sí destacamos que hasta ahora la única sorpresa negativa ha sido Colbún, principalmente por gastos de combustible y costos de compra de energía que estuvieron por encima de nuestras estimaciones. Hasta ahora, la verdad es que ha reportado como un 60% de nuestra muestra. Todavía falta que reporten el sector retail y real estate en su mayoría, así como algunas otras acciones como empresas COPEC, Soki, SK, Agua Andina e ILC. Otro tema que creo que es interesante destacar es el tema de las transferencias de liquidez. La verdad estamos esperando fuertes presiones, tanto sociales como políticas, para que se mantengan las transferencias de liquidez hacia los hogares. En este sentido, es muy posible que el IFE se postergue, que un cuarto retiro de los fondos previsionales también se apruebe, o que se den ambas cosas, la verdad. Sobre el primer punto, la verdad es que el presidente Piñera ya comentó que el IFE se iba a extender todo lo que sea necesario, y por el lado del potencial cuarto retiro, este miércoles, mañana, empieza ya a discutirse en el Congreso este tema. Actualmente hay 7 proyectos sobre esto, algunos de ellos similares a los anteriores, que proponían un retiro del 10%, hay otros que proponen el retiro del 100% de los fondos, y en esta discusión probablemente se van a tomar algunas partes de algunos proyectos, o otros de otros, y la verdad es que algunos miembros de la Comisión de Constitución, que es la que está discutiendo ese tema, ya han dicho que esperan poder aprobar estos retiros a más tardar a mediados de septiembre. Es importante acá recalcar que la extensión del IFE hasta diciembre de este año tendría un costo fiscal estimado de aproximadamente 10 billions, mientras que el cuarto retiro podría movilizar fondos por aproximadamente 15 billions. Y dado un poco lo anterior, considerando también el impacto que estas medidas tendrían en el consumo, y además de la apertura que estamos viendo de la economía, nuestro equipo macro ya actualizó recientemente nuestras estimaciones de crecimiento para este año de 8.3% a 9.3%. La verdad es que mirando el mercado accionario, estas potenciales nuevas inyecciones de liquidez claramente seguirían impulsando principalmente a los sectores de consumo como retail y las bebidas, pero probablemente también al sector bancario, al menos a nivel de resultados. Sin embargo,
los inversionistas sí han estado más bien cautos con el potencial cuarto retiro de los fondos de pensiones, dado que los rescates y flujos de ventas que estos retiros implicarían tendrían un claro efecto negativo en la bolsa. Y eso precisamente es lo que hemos observado en estas últimas semanas, donde muchos inversionistas se han mantenido más que nada al costado, esperando tener un poco más de claridad sobre este asunto antes de definir un poco sus próximos pasos a seguir. Y como dije antes, la verdad es que esto podría llegar a demorarse un mes en tramitarse, por lo que es posible que durante el próximo mes la bolsa siga presionada y el nivel de volatilidad siga siendo alto. Nosotros antes la verdad es que veíamos con menor probabilidad que este proyecto se aprobara, considerando un poco que las condiciones sanitarias iban mejorando y que los candidatos presidenciales incluso se habían declarado más que nada en contra de este proyecto. Pero sí hemos visto que la idea, que esta idea sí ha ido ganando como apoyo político en la última semana, y probablemente hoy día la probabilidad de que se apruebe es mayor. Y entonces un poco acá preguntarse qué hacemos en este contexto. La verdad es que nosotros en la cartera incluso intentamos disminuir beta, porque probablemente, como decía, esto acá va a tener un impacto negativo en la bolsa si es que se llega a aprobar. Entonces la verdad es que estar menos expuesto a eso puede ser razonable, y bueno, también seguimos pensando que con todo el riesgo político que está en el que sigue bastante latente en el país, también estamos manteniéndonos fuera de acciones con una exposición alta a riesgos regulatorios, y como la verdad es como hemos estado, como una estrategia óptima que seguimos, que hemos venido recomendando hace harto tiempo ya, es la de buscar alternativas de trade más cortos y entrar y salir cuando ya esa rentabilidad. Pasando un poco a las acciones que En estamos ese sentido, digamos, yo quería comentar que igual por el lado de la mesa, en general nosotros tratamos, bueno, conversamos en el fondo ideas de trade de corto, porque creo que en esta oportunidad es súper, digamos, importante poder hacer esas ganancias, porque la volatilidad va a seguir. Pero dicho esto, nosotros hemos cerrado los últimos trades en el fondo tomando en cuenta que esta semana en el fondo se empieza a discutir el cuarto retiro, con lo cual hay que ver un poquito cómo se van dilucidando las discusiones para tomar, digamos, alguna posición, porque si bien la bolsa ha corregido en anticipación al tema de la posibilidad del cuarto retiro, todavía, digamos, creemos que puede seguir habiendo flujo de salida, especialmente tomando en cuenta que el cuarto retiro todavía no sabemos si va a avanzar la opción de hacer retiros mayores al 10%, ¿no? Sí. Bueno, un poco, y pasando entonces a las acciones que estamos recomendando, la verdad es que estamos principalmente más optimistas con los sectores de retail y bebidas, dado estas nuevas potenciales inyecciones de liquidez, que de todas maneras deberían seguir impactando positivamente al consumo. Acá estamos favoreciendo principalmente a Andina, Conchitoro, Falabella y Cencosud. Ya vamos a entrar en mayor detalle más adelante en la presentación. También estamos recomendando fuertemente el sector forestal, dado que las acciones están transando valoraciones históricamente bajas, mientras que las compañías deberían reportar al menos 3 trimestres más de fuerte crecimiento de vida año contra año. Acá nuestro top pick es NPC, principalmente por un tema de valorizaciones, pero también por el alto dividend yield que se espera para este año. Y en el sector de commodities también estamos favoreciendo a CAP. Mirando la small cap, la verdad es que estas acciones están pasando por un momento complicado, dado los bajos montos transados de la bolsa. Sin embargo, seguimos apostando por SAM, dado que seguimos viendo un buen momentum de resultados hacia adelante, que sí pensamos puede ser un potencial catalizador para esta acción. Es más, ayer SAM, reportó el viernes, y ayer lunes subió casi un 4% después de que los resultados del trimestre estuvieran por sobre las expectativas del mercado. Por el momento seguimos manteniéndonos al costado en el sector utility, dado los mayores riesgos regulatorios que enfrenta el sector.
Mientras que también estamos manteniendo una baja exposición al sector bancario, dado que los buenos resultados esperados para este año dejaron de ser un catalizador claro para este sector, mientras que también hay ciertos riesgos, así como expectativas macro, especialmente de cara al próximo año, que mantienen preocupados a ciertos algunos inversionistas, pero sí, como comentó Caro antes, la verdad es que queremos destacar que a los actuales niveles de valorización ya hay algunos inversionistas que están volviendo a ver con mejores ojos este sector, y acá la verdad es que nuestro top pick es BCI por el momento. Eso sería como por el lado del mercado. Sí hay ahora algunos temas que queremos discutir en más profundidad, y ahí le dejo la palabra a Carol, analista de nuestro equipo. Buenos días para todos. Bueno, como Andrés les venía comentando, el sector de bebidas tuvo un muy buen trimestre de resultados. En general, todas las empresas reportaron sorpresas positivas tanto en ingresos como en EBITDA. Los resultados excepcionales se explicaron principalmente por un exceso de liquidez en el mercado chileno, en los hogares chilenos, dados los retiros de los fondos de pensiones y el IFE. Que han generado un boom en el consumo y que también lo hemos visto en el sector retail, no solo en bebidas. Esta situación incrementó significativamente los volúmenes para las compañías, y este aumento de recursos en los hogares también favoreció el mix de ventas, donde se prefirieron marcas mucho más premium que impulsaron los precios. Adicionalmente, el canal on-premise mostró una mejora, teniendo en cuenta que el año pasado lo impactó bastante negativamente. A nivel de margen, las embotelladoras mostraron una expansión del margen EBITDA, que a pesar de las fuertes presiones que vinieron por los altos precios de commodities, se más que contrarrestó con una fuerte apreciación del peso chileno frente al dólar y mayores ahorros por el lado del SG&A sobre ventas. El caso de Concha y Toro, donde vimos una contracción, esto era más que esperado, dado la fuerte apreciación del peso chileno, que en esta compañía le impacta negativamente al ser sus ventas en dólares. Y adicionalmente, el trimestre del año pasado fue un trimestre excepcional para la compañía y sentó una base de comparación alta. En todo caso, destacamos que el management ha sido bastante exitoso con su estrategia de aumentar el mix en marcas premium, y de hecho estos resultados sorprendieron al mercado al alza. En general, a pesar de que todo el sector tuvo un desempeño excepcional, por segundo trimestre consecutivo, CCU fue el claro ganador del trimestre, tanto en crecimiento de EBITDA como en margen EBITDA. Y ya viendo un poco más a futuro, creemos que el segundo semestre de este año va a seguir con resultados excepcionales y fuertes, considerando que se apruebe el cuarto retiro de los fondos de pensiones y la extensión del IFE. Bueno, ya pasando un poco más a las acciones, como les comentaba anteriormente, estamos muy positivos en el sector y nuestros top picks son Andina y Concha y Toro. Por el lado de Andina, pues vemos que el nombre ha estado rezagado respecto al sector y al índice, y creemos que esto sea porque el mercado no ha apreciado del todo el acuerdo con AB que puede impulsar el nombre. Adicionalmente, es en Andina es donde mayor riesgo al alza vemos para nuestras estimaciones hacia adelante. Por el lado de Concha y Toro, también la vemos altamente descontada, y creemos que el mercado no está apreciando ese buen delivering que ha tenido el management trimestre a trimestre con los resultados. Adicionalmente, que consideramos que dada la baja exposición que tiene la compañía Chile, puede ser un activo más seguro bajo esta incertidumbre política. Ya viendo los nombres que nos atraen un poco menos, por el lado de Bonor, a pesar de que también está rezagada respecto al sector, creemos que la baja liquidez del nombre la afecta negativamente. Y CCU, a pesar de que fue el claro ganador del trimestre y a pesar de que ha sido el que tiene el mayor rendimiento respecto al IPSA y al sector, pues ya consideramos que a estos niveles las valoraciones están topadas y la estamos viendo costosa. Muy bien. En el caso de bancos y saludándolos a todos, gracias por estar acá acompañándonos.
En el día de hoy queremos principalmente comentar un par de temas. Adicional al tema de resultados, igualmente queríamos destacar en esta oportunidad una actualización de compañía que hicimos recientemente, específicamente hacia mediados de julio, y la cual pues introduce uno de los temas principales del sector, que viene siendo la potencial emisión de Itaú Corpbank. En esta oportunidad nosotros, digamos que venimos con una recomendación de underperform desde inicios de 2020 y la cual pues ha salido bastante bien durante el periodo. Reafirmamos dicha recomendación. Adicionalmente también hemos decidido bajar nuestro precio objetivo de 2.5 a 2.2, y en ese sentido pues nosotros, si bien es cierto, hemos visto mejoras importantes en los resultados de Itaú Corpbanca, nosotros consideramos pues que la atención principal debería estar principalmente en la emisión de capital. Vale la pena recordar acá dentro del tema de la emisión que la emisión ya fue aprobada por parte de los accionistas, que era de pronto un ruido que podría darse entendiendo la situación de uno de los principales accionistas. Y en ese sentido, la emisión de 830.000 millones de pesos chilenos, o cerca de 1.1 billion dólares, pues básicamente se llevaría a cabo y se completaría. La expectativa de la compañía es que se cierren los últimos 4 meses de este año, ¿sí? Cuando miramos nuestro escenario base, el 2.2 de precio objetivo que nosotros tenemos, vale la pena recalcar que nosotros estamos asumiendo que definitivamente, digamos, la emisión se completa en el cuarto trimestre de 2021. Nuestro escenario base es que se termine cerrando a cerca de 2 pesos por acción, lo cual significa alrededor de un descuento del 10% versus el cierre del precio al 10 de junio, cuando inicialmente se anunció. En todo caso, digamos, y más allá, como lo mencionaba, de los buenos resultados que se vienen dando en 2021, nosotros consideramos que los inversionistas, y por eso pues mantenemos nuestra recomendación de underperform, nosotros consideramos que los inversionistas van a esperar que se complete de forma exitosa el aumento de capital. Adicionalmente, también cuando miramos, y enseguida lo detallamos con algunos de los gráficos que están en la diapositiva, el outlook de rentabilidad del banco, incluso revisando fuertemente al alza las estimaciones de los próximos años, deberían mantenerse por debajo de su costo de capital y por debajo de las estimaciones de rentabilidad de los otros bancos. Y adicionalmente también, digamos, consideramos que al final del día pues hay un perfil de riesgo-retorno un poco más atractivo en otros, digamos, en otros bancos de Chile. Específicamente hablando sobre la diapositiva, que queremos enfatizar mucho. En la parte izquierda superior podemos ver cómo los diferentes escenarios de capital post transacción podrían definitivamente hacer que Itaú Corpbanca cumpla con las estimaciones de capital bajo los estándares de Basilea III. Específicamente hablando, nosotros hacemos varios escenarios para reflejar en el escenario A la potencial aumento de capital de manera exitosa, sin la necesidad de compra en Colombia, que es algo que está rondando, entendiendo que, pues, digamos, Itaú Corpbanca debe comprar la participación restante de Core Group en Colombia. Y adicional a eso, pues, si miramos el escenario B y C, básicamente el escenario B incluye la transacción de Colombia, que es el escenario quizás más probable según los comentarios de la compañía y según información pública. En todo caso, uno no puede descartar el escenario A en un escenario en el cual sabemos que están pasando o habiendo negociaciones importantes entre los accionistas, dada la situación de Core Group, ¿sí? En cualquiera de estos escenarios A, B, C, lo que queremos enfatizar es que la buena noticia a partir de la posible emisión de acciones, como lo mencionaba, por 1.100 millones de dólares, dejaría a Itaú Corpbanca ampliamente por encima de los mínimos regulatorios,
y entendiendo que el escenario D asume que no se completa la emisión de capital. Como pueden ver ahí ustedes, pues básicamente lo que queremos enfatizar mucho es que o sea, es de manera importante y primordial que Itaú Corpbanca pueda pues, cerrar la emisión de capital. De lo contrario, quedaría con unos índices de capital bajo Basilea III por debajo incluso de los mínimos regulatorios y como ustedes pueden ver ahí en las barras naranjas, muy por debajo de los, digamos, de los pares principales en Chile. Ahora bien, yendo a los gráficos de la superior derecha y inferior izquierda, queremos resaltar el tema de rentabilidad. Nosotros, para que ustedes se hagan una idea, por decir algo en el gráfico superior derecho, en el modelo anterior estábamos considerando, digamos, unos niveles de utilidades ampliamente por debajo de las nuevas estimaciones que estamos considerando en nuestro nuevo modelo. El promedio, digamos, de revisiones en utilidades puede ser incluso por arriba de los 50.000 millones de pesos chilenos en utilidades para cada año, e incluso con eso, digamos que frente a un costo de capital cercano al 11%, pues de alguna manera, tanto digamos en términos de ROATE como en términos de ROAE, pues los indicadores de Itaú Corpbanca deberían seguir siendo digamos, inferiores a su costo de capital. Y en el gráfico de la izquierda, como pueden ver igualmente, también teniendo en cuenta ROAEs de los pares frente a Itaú Corpbanca, las barras grises serían Itaú Corpbanca. Principalmente podemos ver que a pesar de las revisiones, pues esto es algo que seguimos viendo y la clave de esto para nosotros está en la parte inferior derecha, donde Itaú Corpbanca se mantiene ampliamente rezagado en términos de eficiencia. La compañía o el banco viene haciendo un esfuerzo bastante grande en términos de costos, siendo uno de los bancos incluso con menor crecimiento, incluso de crecimiento en la parte de costos, con una, digamos, una reducción en sucursales, en personal, en transformación de procesos internos bastante interesante, pero para nosotros no es suficiente, incluso con sinergias que puedan alcanzar adicionales producto de la fusión. Para nosotros es claro que igualmente Itaú Corpbanca deberá hacer una transformación por la parte, digamos, del ingreso, donde definitivamente en un contexto como el actual, donde el segmento de consumo, donde ellos inicialmente querían crecer de manera bastante fuerte, pues ha sido ampliamente golpeado a nivel industria por todo el tema de retiros y todas las ayudas extraordinarias que, pues, digamos, Andrés y Carolina han mencionado previamente. Entonces, en adelante, Itaú Corpbanca, el reto principal para mejorar esa eficiencia no lo vemos por el lado tanto del costo, lo vemos mucho más por el lado del ingreso y definitivamente, si bien es cierto, valoramos algunas de las iniciativas recientes como la alianza con Rappi, digamos, el diseño de una nueva estrategia en transformación, la llegada de nuevos ejecutivos principales en el management, pues realmente esperamos ver un mayor delivery antes de estar un poco más constructivos en el papel. Si quieres, avancemos a la siguiente diapositiva. En términos de resultados, como gran foco en esta presentación del día de hoy, nosotros destacamos varios comentarios en términos, digamos, generales. Lo primero es que los resultados de los bancos mostraron unos incrementos de manera importante. Si bien es cierto, esos gráficos están digamos, en barras mensuales para que veamos una evolución un poco más extensa. Las variaciones de crecimiento en utilidades del segundo trimestre en los principales bancos incluso superaron el 100% frente al año pasado, como fue Santander, como fue Itaú Corpbanca, BCI, niveles similares al 90%, y en el caso de Banco de Chile incluso, digamos, también bien robustos por encima del 40%. Ahora, ¿cuál es el mensaje principal? Que los resultados del segundo trimestre igual vinieron bien en línea con las expectativas después del el cuarto trimestre y el primer trimestre de 2021, con bastantes sorpresas. El segundo trimestre vino en línea con nuestras expectativas y en donde los bancos principalmente se vienen beneficiando del tema de mayores inflaciones y adicionalmente
un nivel de provisiones o un costo de riesgo pues inferior a lo que inicialmente digamos uno podría haber pensado teniendo en cuenta pues todas las ayudas que se han dado. ¿Cuáles son las buenas noticias? Y más un poco forward looking, las buenas noticias es que los resultados incluso según las guías o según digamos las revisiones que vienen haciendo los bancos, podrían dar algo de upside adicional a los números de 2021, lo cual si bien es cierto es positivo, también debemos tener presente que de cara a 2022 la base de comparación será mucho más, digamos, exigente y en un escenario en el cual pues tendremos de aquí hasta entonces alzas de tasas de interés, un crecimiento de cartera que todavía sigue un tanto débil y adicionalmente lo que se refiere a una normalización de inflación que definitivamente puede tener algunos impactos, digamos, en el lado del top line en los bancos. Para 2022 seguramente estaremos teniendo crecimientos más moderados definitivamente en la parte tanto del ingreso como de utilidades, sin embargo, partiendo básicamente de niveles prácticamente récord histórico en 2021 para lo que es Santander, BCI e incluso Itaú Corpbanca. Y finalmente, en la siguiente diapositiva, queremos resaltar, digamos, que a pesar de los retos, a pesar de las situaciones políticas y las situaciones de, por ejemplo, mañana con el tema del comienzo del potencial cuarto retiro, los bancos, nosotros queremos dejar muy claramente decir y tenerlo presente, y es que los bancos en Chile continúan siendo los bancos de mejor rendimiento, digamos, en la región en términos de share price performance. Adicionalmente, también continúan siendo durante 2021 los bancos de mayor recuperación y de una recuperación más rápida en niveles de rentabilidad. Definitivamente es donde estamos viendo menores impactos en costo de riesgo y en calidad de cartera, con lo cual seguimos pensando que si bien es cierto en el corto plazo, como lo mencionaba Andrés, hemos estado un poquito más alejados en nuestra cartera, los fundamentales de mediano plazo de la banca chilena siguen siendo ampliamente superiores hacia otros países, particularmente en nuestra cobertura andina, y seguimos creyendo que digamos, en el mediano plazo, los bancos en Chile, sobre todo los principales, deberían ser capaces de poner rentabilidades incluso superiores al 16%, que es ampliamente superiores, digamos, a su costo de capital y ampliamente por encima de quizás de otros pares. En esa medida, nosotros, nuestras recomendaciones de mediano plazo, por ejemplo, en Santander y en Banco de Chile, no la hemos cambiado y seguramente no la cambiaremos en el corto plazo, entendiendo que, digamos, hoy día estos bancos transan por debajo de 2 veces book value, en la gráfica de la derecha incluso relativamente justos contra pares de todo la TAM, siendo los bancos con un mejor perfil de rentabilidad ajustada. En ese contexto, digamos, entendemos las volatilidades de corto plazo, pero seguimos siendo constructivos en el mediano plazo. En el corto plazo, para finalizar, somos conscientes de los retos coyunturales y en ese sentido BCI nos parece que sigue ofreciendo un riesgo-retorno atractivo con una valoración de 1.1 veces book value 2021, con cerca del 30% de su libro, digamos, en Estados Unidos. Y algo que quizás estamos agregando, BCI a través de sus diferentes plataformas se ha convertido en uno de los ecosistemas más robustos que se vienen presentando no solo en Chile, sino en la región. Match, digamos, ya tiene más de 3 millones de usuarios con más de 2.5 de tarjetas que está poniendo. Adicionalmente, también recordemos que Match recientemente ya implementó Mambu, que es el core bancario que le va a permitir, digamos, generar nuevos créditos y nuevos, digamos, productos a ese servicio digital que sería el primer banco digital en Chile. Y adicionalmente también, pues ya llega a competir con BCI Pagos a través del JV o el Joint Venture con Evo Payment, en donde esperan en los próximos 5 años en ese mercado adquiriente alcanzar una participación de mercado del 20%. Así que esos serían mis comentarios y podemos seguir en la presentación.
Estás en mute, Caro. Vamos a hablar un poquito del sector retail. Acá queríamos mostrarles un poco cómo vienen las estimaciones para el segundo trimestre de las compañías. Solamente reportó SMU el lunes, el día de ayer, y la verdad es que estuvo levemente por encima de nuestras estimaciones. Este segundo trimestre fue un trimestre en donde hubo restricciones de movilidad, especialmente en Chile, pero también un trimestre que está siendo muy impactado por los retiros previsionales, el tercer retiro previsional, todavía hay plata en las cuentas corrientes, y la verdad es que ahora se viene eventualmente un IFE extendido y en el fondo un cuarto retiro previsional. Entonces, si se piensa que esto se va a desembolsar probablemente en septiembre, octubre, en el fondo, y que va a durar hasta diciembre, yo creo que vamos a esperar una tónica de resultados para la segunda mitad del año que va a ser muy potente para el sector. A esto se suma el tema de la apertura económica que estamos viendo, hasta los cines están abiertos ahora, entonces efectivamente estos resultados, si uno los mira, en el fondo el segundo trimestre debiera ser el trimestre más débil en el fondo del año. Esperamos que el tercero y el cuarto sea aún mejor en ese sentido, ¿no? Nosotros nos gusta comparar un poquito con 2019, porque la realidad es que 2020 sabemos que estábamos recién entrando en el tema de la cuarentena total, entonces es un poco misleading, pero si uno toma los crecimientos de ventas, la verdad es que la mayor parte de las compañías tienen crecimiento de ventas respecto a 2019, y lo más interesante es que la expansión de márgenes se ha mantenido muy fuerte, ¿no? Especialmente si uno ve los crecimientos más fuertes que tenemos en EBITDA para este trimestre, se dan en Cencosud, en SMU y en ITES. En los tres casos, en el fondo hay un tema obviamente de dilución de costos fijos, pero se han hecho reestructuraciones importantes en términos de headcount. En Cencosud ya viene una tendencia de mejora, especialmente también fuera de Chile, no solamente, digamos, en supermercados Chile, impulsado por Home Improvement. Pero en el caso de SMU y de ITES, creemos que la compañía ha hecho reestructuraciones a nivel headcount que también van a ser, digamos, permanentes, con lo cual no solamente hablamos de una dilución de costos fijos por un buen comportamiento de ventas, sino de una voluntad de poder ser más eficiente a nivel de márgenes, ¿no? Creo que los casos del fondo que se ven un poquito más débiles este trimestre en términos de resultados van a ser básicamente Falabella y Ripley, y la coincidencia en estos casos es que tienen una mayor exposición a lo que es banco, especialmente, digamos, y la operación en Perú, ¿no? Este trimestre, creo que el primer trimestre fue un poquito más débil en términos de Perú, pero el banco efectivamente ha tenido un aumento muy fuerte de siniestralidad en el cuarto trimestre, digamos, a nivel industrial, tercero y cuarto, y ahora recién estamos viendo un poquito de la desaceleración de eso, con lo cual también le está golpeando las carteras. Y recordemos que a nivel de banco o negocio financiero en Chile, si bien las carteras están súper saneadas y estamos viendo la misma tendencia que en el resto de los bancos, sí les pega el hecho de que la cartera está muy disminuida. En términos de cartera, nosotros esperamos, dado un poco este tema de liquidez, es que no siga cayendo a partir de ahora, pero tampoco vemos crecimientos en el fondo significativos o importantes durante el resto del año. Esto setea la base un poquito más challenging para el próximo año, porque hay que ir viendo cuál va a ser la velocidad del retiro de estas transferencias directas que está haciendo el Estado, o qué va a pasar eventualmente con los fondos previsionales, para ver cuándo en el fondo vamos a ver una recuperación en la cartera de los bancos. Pero yendo un poquito a las acciones, al final, esta tónica positiva en términos de resultados, cómo se ha plasmado en términos de los precios. Y como le digo, yo creo que esta tónica de resultados positiva no es solamente, digamos, este trimestre, va a durar todo el año, y probablemente la primera mitad del 2022 también. Entonces, si uno ve cómo ha sido el performance de las acciones, si bien la mayoría, digamos, ha recuperado, excepto SMU y Ripley, que vamos a hablar en particular de esas dos acciones, qué está pasando ahí, el resto de las acciones se ven con retornos positivos, si uno se lo mide desde marzo, en donde empezó, marzo 2019, que fue cuando empezó 2020, que fue cuando empezó la pandemia, pero eventualmente desde mayo, en donde vimos una contracción muy fuerte de la bolsa local, a pesar de que este sector no tiene riesgos regulatorios, y tampoco, digamos, al final del día todos estos paquetes fiscales benefician un poquito las ventas, ha caído más que el índice desde mayo, ¿no? Desde la elección de la Asamblea Constituyente. Y eso hace que al final del día tengas una dicotomía en lo que pasa a nivel del precio de las acciones y lo que estamos viendo en términos de números de las empresas. Yo creo que esto se explica básicamente
solamente por un tema más de liquidez. En el caso de Cencosud y Falabella, la verdad que ha tenido un performance relativamente mejor que las otras acciones, especialmente del small cap, ¿no? Tanto ITES, Ripley como SMU han tenido caídas un poquito superiores a las más large cap por un tema de liquidez, y en ese sentido creo que este tema va a seguir premiando y va a seguir golpeando un poco al sector. Nosotros en nuestra cartera seguimos teniendo acciones más large cap, Cencosud y Falabella. Si podemos ir a la otra slide. No sé si podemos avanzar una. Y ahí empecemos a ver cuáles son nuestras preferencias relativas. Entonces, en términos generales vemos que las acciones están bastante descontadas, aún mirando múltiplos 2022, que uno diría, en el 2022 uno también normaliza un poco este crecimiento tan fuerte que estamos viendo a raíz de estos estímulos externos. Con lo cual sí creo que el sector está claramente descontado. Ahora, a la hora de elegir nuestras acciones preferidas, no podemos olvidarnos el tema coyuntural que está viviendo la bolsa chilena en términos de liquidez, que está afectando en el fondo tanto las large cap por el lado de menor flujo de AFPs, como, digamos, las small cap por una menor, digamos, o salida de plata de los fondos de small cap. Entonces, en general, si uno ve la historia fundamental, creemos que Cencosud sigue siendo la más potente. La verdad es que nosotros en la slide anterior veíamos un crecimiento del 40% en EBITDA, y eso se da por una recuperación en términos de rentabilidad y buenas decisiones a nivel estratégico que ha tomado la compañía. Yo creo que tuvimos un conversatorio con la gente de Walmart, y mismo ellos nos decían lo potente que era esta alianza con Corner Shop, y cómo, digamos, ellos al final veían que tanto la alianza con Corner Shop como el tema de Speed 35 en el caso de Cencosud eran iniciativas súper buenas y al final estructuralmente positivas en el largo plazo también. Si bien eso es cierto, la verdad es que nos sigue preocupando un poco la alta exposición en el caso de Cencosud de las AFPs. En el caso de Falabella, ellos están un poquito con un underweight relativo al índice, y por lo tanto creemos que Falabella puede tener un mejor movimiento o retorno de resultados en el próximo mes, hasta que se defina el tema del cuarto retiro previsional. Adicionalmente, en general, Falabella es un papel que gusta más al extranjero que al local. Es verdad que Falabella tiene una exposición importante en el caso de Perú, y tanto Falabella como Ripley pueden estar sujetos a algún ruido. Lo que me preocupa por el lado de Perú no es el tema de la operación de retail, sino es más que nada el tema de la operación bancaria, porque hace unos meses atrás, antes de que saliera Castillo como presidente de Perú, se había aprobado una ley que fijaba una tasa máxima para los créditos de consumo en el caso de Perú, que hoy está fijada en 85%, que es muy superior a la tasa máxima convencional que tenemos en Chile, que es de un 35%, en torno al 35%. Con lo cual estamos viendo cambios en la presidencia del Banco Central. Todavía Velarde no define si efectivamente se va a quedar o no, pero esto va a ser clave para ver si hay un cambio regulatorio que impacte relativamente en el caso del banco para Falabella y Ripley. En Ripley es un tema un poco más preocupante, porque obviamente Falabella diluye eso con una operación en Chile súper potente y un home improvement que de verdad está batiendo récords en términos de ventas. Por lo tanto, digamos, tomando en cuenta eso, el tema de las AFPs, nosotros privilegiamos un poquito más en términos de ponderación a Falabella que a Cencosud para el corto plazo, pero seguimos estando muy positivos en la historia, digamos, de Cencosud. Si uno se va al tema de Ripley y SMU, que son acciones que realmente han tenido una performance muy negativa, no solamente desde mayo, sino que en general han sido las más castigadas del sector, y entender un poquito cuál es la razón y si es momento de entrar o no. En algún minuto, digamos, si los puntos de entrada ya parecen atractivos. Yendo un poquito al caso de Ripley, la verdad es que desde el punto de vista fundamental es difícil justificar unos 150 pesos cuando uno hace una suma de partes y piensa en la operación de real estate, de Mall Aventura, por ejemplo, o de nuevos desarrollos que está valorizado cerca de 160.000 millones de pesos, aunque uno, digamos, efectivamente quiera ser negativo, es muy difícil justificar el precio actual. Sin embargo, creemos que la tónica de, digamos, no digo de venta, pero por lo menos no de recuperación en términos del precio de la acción, creemos que va a continuar. Y eso se debe un poquito a esta definición que tenemos que ver en Perú por el lado del Banco Central, y qué va a pasar con esta tasa máxima que se fijó. Por otro lado, a nivel flujos, sí vemos que digamos, hay alguna preocupación. Nosotros no hacemos estimaciones
rebalanceo del índice, pero en septiembre en el fondo se va a anunciar el rebalanceo del IPSA, y hay algunos clientes que nos han comentado que se estima que puede que salga del IPSA en el fondo. No sabemos si eventualmente eso va a pasar, pero hasta que no se defina, probablemente a principios de septiembre, eso va a mantener, digamos, muy presionada la acción, además de que seguimos viendo salida, digamos, de fondos small cap, y en general Ripley es una acción que se ve más por el lado de fondos small cap, que, digamos, si uno ve la base de accionistas de Ripley, son más que nada fondos small cap. Con lo cual, esas tres razones hacen que creamos que Ripley, a pesar de que se ve atractiva, hay que esperar un poquito más para que se definan estos temas antes de poder entrar. En el caso de SMU, bueno, como les comentaba, reportó el lunes, no solamente reportó el lunes, sino que hace un par de semanas atrás, la verdad es que había anunciado que había cerrado un acuerdo con Montserrat para, de alguna manera, hacerse de los contratos de arriendo de 22 locales. 16 de ellos están asegurados, 7, digamos, podría ser hasta 22 locales. Y la verdad es que eso es una noticia para nosotros súper interesante, porque una de las cosas que uno veía a nivel operacional en el caso de SMU, que estaba al debe, era justamente la estrategia de crecimiento y cómo había perdido participación de mercado en el caso, digamos, contra, digamos, Cencosud, o contra mismo Totus, si uno ve los sensor sales, por una debilidad en su canal online. La recuperación y la apertura, digamos, la apertura en el fondo que estamos viviendo a partir de ya estar en fase 3, especialmente en la región metropolitana, donde tienen muchos locales, especialmente en la parte de centro, sí, digamos, creemos que va a tener un impacto muy positivo en resultados, sumado a esta noticia de estos 22 locales de Montserrat, que hacen que las aperturas sean más rápidas, en el fondo. Uno no tiene que conseguir los permisos para poder abrir, ya, digamos, viene directamente atado al contrato, y a pesar de estas buenas noticias a nivel operacional, con un margen que cerró 9.1% el segundo trimestre, que es un muy buen margen para supermercados, la acción no ha repuntado nuevamente por un tema de flujo. Entonces, y por los ruidos en torno a SAIE. Ahí vemos dos catalizadores que podrían llegar a ser interesantes. Uno es la venta de Vivocorp. Si bien nosotros pensamos que desde el punto de vista fundamental, esta situación de SAIE no va a tener un impacto en el balance de la compañía, y eventualmente si SAIE termina vendiendo a la acción, probablemente el pricing que consiga signifique un aumento importante respecto al precio actual de la acción. O sea, si se vende, nosotros no creemos que se venda por debajo, digamos, de 120, 130 pesos, porque el múltiplo que está transando, digamos, SMU es cercano a 6 veces EBITDA para un supermercado con un margen del 9.1%. O sea, hay pocas valorizaciones que podrían darse en un caso de Money desde ese sentido. Entonces, eventualmente, si se vende la acción, en el fondo debiera subir, y si no se vende la acción, tampoco vemos un impacto en términos de balance. Pero sí creemos que el mercado lo mira con ojos, en el fondo, un poco preocupado por esta situación de SAIE, con lo cual tal vez la venta de Vivocorp, si es que se da en el corto plazo, podría llegar a ser un catalizador. Y por el lado del flujo necesitamos ver un poquito de recuperación del flujo, y eso lo vamos a ver probablemente después de que se define el tema del cuarto retiro previsional. Con lo cual, al igual que en el caso de Ripley, creemos que el market timing para la entrada de estos papeles todavía no es tan claro. Y un comentario más respecto de Ripley, y de pronto después pasamos a Mols, es que también nos han preguntado sobre el impacto, digamos, a nivel del precio de la acción de la salida de algunos ejecutivos. Sabemos que Rafael Ferrada, que era el CFO de Ripley, se fue a SM como CFO, y Cristian, que era el head de la parte de recursos humanos, también se fue al laboratorio Zaval. Anunciaron ayer el reemplazo, que es el antiguo head de recursos humanos de Enjoy. La verdad es que a mí me parece que no es tan relevante en términos de la estrategia de la compañía, y que no indicaría en el fondo algún tema puntual que está pasando, como en su minuto lo vivimos en el caso de Cencosud con la salida de Jaime Soler y un par de ejecutivos. Yo creo que lo que está preocupando un poquito más al mercado es lo que mencionamos a nivel flujos, es esta posible salida del IPSA, que hace que los inversionistas no quieran entrar todavía. Así que eso por el lado retail, y de pronto pasamos ahí, le dejo la palabra a Ignacia para que comente la parte de real estate. Gracias, Caro. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que por el lado de los malls, el segundo trimestre fue otro trimestre bastante desafiante para los operadores de malls, sobre todo para las operaciones acá en Chile, porque siguieron enfrentando medidas de cuarentena bastante importantes,
Pero la noticia positiva es que a pesar de esto vamos a ver recuperaciones importantes año a año, como en el caso de Parque Arauco, que ya reportó sus resultados del segundo trimestre, más que duplicando sus ingresos versus el 2020, que es un poco la tendencia que esperamos para los resultados de los otros malls que aún no reportan. Sin embargo, cuando comparamos con respecto a los niveles pre-pandemia del segundo trimestre del 2020, la verdad es que aún no esperamos una recuperación total en términos de resultados, y al igual que como hemos visto en trimestres anteriores, esperamos que la caída en el nivel de ingreso esté bastante en línea con los niveles de GLA abierto al público durante el trimestre, tal cual como lo vimos este mismo trimestre en Parque Arauco. En promedio, el GLA abierto para el segundo Q fue 50%, bastante menor a lo que vimos el trimestre pasado, que estuvo en el rango del 65-70%. Y este trimestre lo que impactó negativamente fue Chile, porque el GLA abierto fue cercano al 40%, mientras que Perú y Colombia muestran niveles bastante mayores de apertura. Bueno, esperamos que esto resulte en una caída en los ingresos cercana al 40%, tanto para Cencoshops como para Mallplaza, versus el 2019, lo que va bastante en línea con la caída del 41% que vimos en Parque Arauco. A pesar de que el GLA abierto promedio este trimestre para Parque Arauco fue mayor por la mayor ponderación que tienen Perú y Colombia en su mix de ingresos. Bueno, en este sentido, como ya les comentó la Caro, esperamos tener un trimestre súper importante en términos de resultados para los retailers, lo que todavía no se está traduciendo completamente en los resultados de los malls, porque los descuentos siguieron jugando un papel súper importante en lo que fue este trimestre. Y en términos de EBITDA, la verdad es que también esperamos un crecimiento muy potente con respecto al 2020, pero una caída que también va bastante en línea con el porcentaje de GLA abierto si comparamos con el 2019. En Parque Arauco vimos una caída cercana al 50% y esperamos un comportamiento bastante similar para lo que son los otros dos malls. Ahora, viendo un poco sobre una base relativa, la verdad es que Cencoshops y Mallplaza se mantienen como los players más resilientes, mientras que Parque Arauco se mantiene algo rezagado, siguiendo un poco la tendencia que ya habíamos visto durante la pandemia. Pero en Parque Arauco, eso sí, estamos viendo una recuperación importante, disminuyendo un poco la brecha con los otros malls, lo que se explica principalmente, como ya les comenté, por la exposición a Perú y Colombia. Si miramos un poco ya los resultados solo en Chile, creemos que Cencoshops va a seguir mostrando la mayor resiliencia, y esto principalmente por la mayor exposición que tiene al formato de Power Center, que es un formato que ha andado muy bien durante la pandemia, principalmente porque su rendimiento está bastante relacionado al comportamiento de las tiendas anclas de Cencosud, que también han mostrado un buen comportamiento. Ahora, hacia adelante, la verdad es que estamos más positivos con el sector. Creemos que la peor parte de la pandemia para los malls ya quedó atrás, la reapertura debiera seguir impulsando los resultados para lo que queda del año. Y además, a medida que disminuyan los descuentos a los tenants, los buenos resultados que estamos viendo en los retailers, dado los altos niveles de liquidez, debieran empezar ya a traducirse en buenas noticias para los malls. Y de hecho, en este frente, la vuelta del tráfico, la verdad es que ha sido impresionante y los niveles de consumo deberán permanecer altos ya para lo que queda del año, incluso para la primera mitad del 2022. Y ahí pasando un poco a la siguiente slide, mirando ya el comportamiento de las acciones, estamos un poco más cautas con los malls a pesar de que los vemos bastante descontados, porque la verdad es que el comportamiento del mercado, como ya hemos mencionado bastante, está muy ligado a lo que es el ambiente político, al cuarto retiro de los fondos de pensiones. Entonces la verdad es que esto ha mantenido bastante presionada a las acciones de los malls y también el tema del flujo. De hecho, la semana pasada Parque Arauco superó un poco la expectativa en términos de EBITDA y no vimos una reacción importante. Así que en base a esto tampoco esperamos que los resultados sean un catalizador para los otros malls, pero de todas maneras nos parece que están en niveles bastante atractivos. De hecho, los precios actuales están valorizando caídas exageradas en lo que es la UF por metro cuadrado, cercanas a un 20-30%, como de manera permanente al final. Entonces, en realidad, la verdad es que esto lo vemos difícil que ocurra. Bueno, y ahora para terminar,
En términos relativos, Parque Arauco sigue siendo la más explotada del sector, por lo que creemos que podría haber un punto de entrada bastante interesante. Sin embargo, bueno, es la que tiene la mayor exposición a Perú también, por todo lo que hemos comentado también, los inversionistas podrían seguir mirando un poco esta acción con cautela. Sencoshop nos sigue gustando en términos fundamentales, la verdad es que tiene buenos activos, una alta exposición a power centers, que como ya hablamos ahí son activos bastante resilientes, pero la verdad es que sigue bastante castigada porque las AFP tienen una alta exposición a la compañía, más que en los otros malls, entonces esto podría seguir manteniendo presionada un poco la acción en el mediano plazo, sobre todo en medio del retiro, de la discusión del cuarto retiro. Y finalmente, Mallplaza también está bastante descontada, pero ha sido la que ha mostrado la menor caída durante el año, por lo que creemos que podrían haber puntos de entrada más interesantes en Parque Arauco, en Sencoshop. Claro, está en mute. Perdón, quería sumar un comentario, que al final mucha gente, digamos, en el fondo es muy negativo con Sencoshop respecto a la exposición de power centers, porque efectivamente se dice que los power centers son, digamos, malls o formatos que van a tener una menor resiliencia en el tema, digamos, de la era digital o lo que se viene, ¿no? Y una exposición en el fondo a estos malls regionales puede llegar a ser más atractivo. A mí lo que me pasa es que yo creo que los power centers hoy para Sencoshop son como un bono, es decir, tienen renta por metro cuadrado súper baja, con una exposición de un 80-85% del GLA a compañías relacionadas al grupo Sencoshop, que están teniendo una dinámica de resultados súper potente y que van a seguir con planes de crecimiento y de expansión. Sencoshop es la única compañía de las tres que mencionó un plan de $420 millones para expansión en nuevos proyectos y muy relacionados al tema de expansión de malls existentes, en donde ahí va a estar un poco, digamos, la oportunidad de poder renovar y de alguna manera esos power centers. Y efectivamente vemos que no solamente los malls regionales han andado muy bien, pero también los malls vecinales, que son malls un poco más chicos en el fondo, digamos, también han andado muy bien. Entonces yo creo que Sencoshop tiene una oportunidad ahí que creo que el mercado un poco lo está castigando de más. Y adicional a esto, creo que más allá de la expectativa que tengan los inversionistas respecto a cómo van a andar los power centers, hay una realidad muy clara, y es que las AFP son las que están más expuestas a Sencoshop. Entonces, creemos que esas dos cosas explican el underperformance relativo de Sencoshop respecto de Mallplaza, pero si uno ve mediano plazo en términos de activos, en términos de proyecciones de crecimiento, creo que hay una oportunidad interesante en el caso de Sencoshop. Creo que efectivamente, como dijo Ignacia, al igual que en el caso de Ripley y de SMU, hay que estar monitoreando estas acciones porque los puntos de entrada se ven claros, pero el market timing todavía no. Nosotros hemos sacado, de hecho, Sencoshop en la cartera este mes, justamente pensando en un poco la exposición que tienen las FPs al papel, y la verdad es que desde que la sacamos ha caído un 6-7% la acción. Entonces tienen un nivel de volatilidad muy, muy alto. Y por lo tanto hay que estar un poquito cautos a la hora de entrar, pero sí monitoreando, porque eventualmente con la recuperación económica que estamos viendo y cómo andan los retailers y el tráfico en los malls, en algún minuto la gente va a empezar a apostar a esto también. Bien, muy buenos días a todos. Cambiando al sector de utilities. Bueno, claramente ha sido un sector en que un sector que ha sido muy fuera del favor frente al inversionista en lo que va del año, especialmente por viento en contra por el lado regulatorio, todo el tema de descarbonización, riesgos hacia el futuro en términos del segmento regulado. Y además en el corto plazo, mirando la perspectiva para la utilidad en lo que iba del año, o lluvia de niveles muy bajos. Entonces llegó un poco julio-agosto, un momento muy clave para el sector en términos del outlook para el resto del año y principio del año siguiente, por este dato, como digo, muy importante, el pronóstico de cielo, que, como digo, viene cada año en fines de julio, principio de agosto, y realmente marca un poco lo que es el outlook para lo que es la generación hidroeléctrica
como digo, para el resto del año, en este caso de 2021 y el primer trimestre de 2022. Entonces, todo el ojo estaba un poco puesto en eso y bueno, el primer pronóstico salió la semana pasada y lamentablemente un pronóstico bastante malo, un dato de 97% que básicamente significa que en comparación con el base de datos del coordinador del sistema, en 97% de los años uno tendría una cantidad mayor de cielo en adelante. Ahora, el primer pronóstico siempre es preliminar, sujeto a cambio. Por ejemplo, el año pasado el primer pronóstico decía 64%, pero finalmente resultó en nivel de 79%. Pero de toda manera, con este primer pronóstico da otro señal bastante difícil, digamos, para, como digo, el panorama para los earnings, especialmente para la eléctrica como Enel Chile y Engie Energía Chile, que están muy expuestos en estos días al mercado spot. Menor generación hidroeléctrica significa claramente mayores precios spot, entonces si uno tiene que recurrir a este mercado para satisfacer los compromisos contractuales que uno tiene, es un viento en contra muy relevante para los earnings. Entonces, una mala panorama y solo para destacar un poco lo que han mostrado los datos del último año, ahí a la derecha, uno puede ver que en el caso que efectivamente cuando uno tiene este pronóstico de cielo en niveles mayores, eso significa para el sistema menores niveles de generación hidroeléctrica. Y el otro punto abajo a la derecha, lo que podría salvar un poco el sistema, y si uno tiene acumulado ya en los embalses mucho agua, ¿no? Volumen de agua o precisamente potencia de energía amenazada en los embalses. Pero lo que pasa es que este año, mirando ahí un poco lo que estamos hoy día, el nivel que tenemos no es particularmente grande, que es bastante en línea, incluso un poquito más bajo que el promedio de los últimos años. Entonces, otro mal señal, lamentablemente, en adelante. Y entonces, con esta nueva información, lamentablemente, seguimos bastante cautos hacia el sector. Como digo, la generadora hidroeléctrica como Enel, Colbún, seguramente no es una buena noticia para ellos, y también para la empresa que, como digo, son compradores netos hoy día en el mercado spot como Enel también y Engie Energía Chile. Eso por mi lado. Hola, buenos días a todos. Y para terminar, comentarles rápidamente sobre dos puntos relevantes que hoy día estamos discutiendo en el mercado. El primero es sobre el reciente anuncio que hizo CMPC sobre la expansión de capacidad en su planta Guaíba 2 en Brasil. Como pueden ver en el gráfico en la parte superior de la izquierda, esto implica un aumento de un 20% total para toda la planta. Estamos hablando de 350 toneladas nuevas, y por un monto total de 530 millones de dólares. Si analizamos rápidamente ciertos ratios, si vemos el CAPEX por tonelada, la verdad es que este es muy, muy bueno. Estamos hablando de un CAPEX muy bajo, por debajo del promedio, y también el único proyecto que pudimos encontrar que fuese por debajo de este fue el que hizo Fibria, hoy día Suzano. Pero es súper importante mencionar que este proyecto realmente fue un CAPEX bajísimo, así que por lo que respecta a este proyecto de CMPC, se encuentra en niveles muy, muy, muy baratos. Además, junto con esto, la compañía va a ser capaz de disminuir los cash costs. Nosotros, haciendo un promedio ponderado, más o menos estamos hablando de 8 a 9 dólares por tonelada, lo que en base a nuestras estimaciones preliminares, esto podría tener una contribución adicional a nuestro target DCF de alrededor de un 4%. Moviéndonos un poco al gráfico de la parte de abajo izquierda, vemos el ratio de deuda de la compañía y también el target range que esta tiene. O sea,
¿qué es lo que podemos ver ahí? El balance está impecable, o sea, no vemos ningún problema por este frente. La compañía prácticamente puede financiar esto con caja y obviamente el desembolso no va a ser directamente todo en un año, entonces en ese sentido no vemos ningún pushback por ese lado. Y también, obviamente, en caso de que llegara a ocurrir algún caso fortuito, la compañía siempre tiene la posibilidad de emitir deuda sin mayores problemas. Importante también decir que la política de dividendos del 100% con cargo a las utilidades de este año no se ve para nada afectada en relación a este anuncio. También recordarles que eso sugeriría un yield de un 8, de entre un 9 y un 10% en base a nuestras estimaciones. Por último, mostrarles el gráfico acá en la parte de abajo derecha, donde vemos las distintas valorizaciones. Andrés comentaba en un principio como lo baratas que estaban las forestales. Y sí, acá vemos que está transando no solamente frente a un descuento en relación a su historia, sino que bastante considerable en relación a sus peers. En el relativo seguimos prefiriendo CMPC por sobre empresas Copec, dado que vemos un mayor descuento. Si podemos seguir con la siguiente. Buenísimo. Y el último punto que vamos a conversar hoy es sobre hacer un follow-up de lo que hablamos en el último webinar, que finalmente el programa de recompra de acciones de Antar sí se aprobó, y contarles en qué consiste. Bueno, el holding en principio puede llegar a adquirir hasta un 5% del free float en un periodo de 5 años. La verdad es que esto igual es bastante estándar. La compañía puede llegar a adquirir 1% al año, y esto es por temas regulatorios que funciona de esta manera. El precio a adquirir por las acciones fue finalmente delegado al directorio. Y bueno, nosotros inicialmente cuando se hizo el anuncio, el cálculo que obtuvimos es que alrededor de 210 millones de dólares implica el market cap, va a depender evidentemente en relación a cuánto sea el FX y el precio actual del holding, pero tomando ese supuesto, implicaría un desembolso anual de alrededor de 42 millones de dólares. Si miramos un poco las barras que están abajo, vamos a apreciar que la caja actual del holding es de 36 millones de dólares, lo que evidentemente sugiere que la compañía va a requerir fuentes de financiamiento externas, en las cuales identificamos principalmente los dividendos que recibe el holding de Colbún, que naturalmente son utilizados para pagar la deuda del holding, pero que hoy por hoy el balance del holding está mucho mejor, no tiene ningún problema, por lo que puede ser utilizado para financiar este programa de recompra. El último punto que pudiese también ser, es la emisión de nueva deuda, solamente para mencionarles que hace muy poco Fitch mejoró el rating de deuda que tiene la calificación de riesgo que tiene el holding de AA a AA-, así que en ese sentido está bastante bien. ¿Qué es lo que nosotros vemos sobre el anuncio? Bueno, en primera instancia que señaliza un descuento importante para su activo subyacente, que es Empresas Copec, que recordemos que, bueno, también está bastante descontado y la verdad es que estos niveles también nos gusta, solo que en el relativo seguimos por CMPC. Las consecuencias que tiene este anuncio es un aumento indirecto del dividend yield, además de que mejora en el muy corto plazo la liquidez. Sin embargo, desde el anuncio sobre este programa de recompra, y aquí sí podemos ver acá el gráfico que está en la parte superior derecha, ya vemos un descuento holding en línea con el promedio de los últimos 2 años, por lo que esto sugiere que ya todo esto está priceado y no vemos mayor oportunidad en este frente. Por eso que nosotros seguimos manteniendo la recomendación de mantener para Antar Chile. Bueno, finalmente pasando a la cartera brevemente, el último mes solamente hicimos un cambio, sacamos EncoShop y lo reemplazamos por Falabella. Un poco el cambio fue lo que explicó Caro antes. En parte, recomendarles que en la relación anterior de la cartera habíamos reemplazado EncoShop en parte por Parque Arauco. Ese trade pagó bastante bien, y ya un poco intentando disminuir la volatilidad y considerando también la exposición que tenía la FP a este papel, decidimos reemplazarla por Falabella, que también se ha dado un poco el optimismo que tenemos en el sector retail, que ya un poco todo lo comentamos en este webinar. Entonces, de esa manera
Nuestra cartera para este mes queda de la siguiente manera: CAP, Conchitoro, Andina, Falabella, CMPC, ocupa los primeros 5 nombres. Después tenemos Encosud, BCI, Sonda, SAM y Entel. Como pueden ver un poco la tabla abajo, durante el último ciclo de la cartera que consideró la mayor parte de julio y también los primeros días de agosto, la verdad es que la cartera de 5 nombres tuvo un rendimiento superior al índice local, mientras que la cartera de 10 estuvo por debajo. La cartera de 5 rentó el 1.6%, mientras que la de 10 0.4%, y el IPSA estuvo en un 1%. Y claramente la exposición que tuvimos andina fue lo que más nos impactó positivamente durante este último ciclo de la cartera, pero lo que nos pegó negativo fue el no tener exposición a papeles como Sokimich o CCU, que eran las que tuvieron un performance bastante positivo durante el último mes. Así que eso por nuestro lado. No sé, Caro, tú tienes algún otro comentario, y si no podemos dar espacio para las preguntas. No, abriría espacio para preguntas. Sé que nos hemos extendido un poquito más que lo habitual, así que les pido disculpas por eso. Y estamos acá por si tienen algunas preguntas y esperamos un ratito, a ver si llega alguna. Ahí pueden preguntar por el chat o en la parte de preguntas y respuestas. La verdad que podemos ver ambas. Bueno, creo que no hay preguntas. Les agradecemos a todos la participación el día de hoy. Y bueno, esperemos que tener buenas noticias del próximo mes. Ojalá que empiece a repuntar un poquito la liquidez. Muchas gracias a todos por su presencia. Lo estamos viendo en el próximo webinar. Hasta luego. Hasta luego, chao.